Buenos días, muchachos. Vamos a continuar con las clases de Historia Universal. Hoy vamos a trabajar el tema de la Revolución Liberal de 1848. Recordamos un poquito, ¿no?, para poder empaparnos este tema. Cuando hablamos de la Revolución Liberal de 1830, decíamos que el lugar donde se desarrolló fue Francia y que esta trajo consigo muchos cambios. Uno de ellos fue la utilización del voto censitario. Recordemos que mediante este voto solamente la gente adinerada y la que tenía, digamos, un nivel cultural bueno podía votar y elegir al presidente o al sucesor. En este caso, ¿no?, fue elegido Luis Felipe I. Recordemos que en la Revolución Liberal de 1830 el rey culpable iba a ser Carlos X. Hoy nos encontramos 18 años después de haber elegido a Luis Felipe I. Y entre estos 18 años que han pasado, la burguesía igual siente que no ha sido complacida de la misma forma, de la misma manera. Vamos a encontrar que aquel campesino, aquel obrero, ¿no?, el llamado proletario, va a sentirse desplazado. Por eso es que se va a desatar la Revolución Liberal de 1848. No te olvides que encontramos dos grupos políticos muy marcados, ¿no? Los conservadores, aquellos que no quieren salir de su zona de confort, aquellos que quieren seguir manejando una monarquía absoluta, un antiguo régimen, y los liberales, ¿no?, aquellos que promueven, por un lado, la libertad económica, libertad de mercado, y a su vez, aquellos que promueven una democracia, ¿no? Entonces, vamos a decir que aquí en 1848 también se va a desatar la revolución en Francia. ¿Cuáles van a ser las razones o las causas que van a provocar esta revolución? Primero, la discriminación política de la pequeña burguesía. ¿Por qué discriminación política? Porque no se les va a permitir a ellos, ¿no?, realizar ninguna votación o participación dentro del Parlamento. Se les va a excluir, ¿no? Entonces, digamos que aquellos burgueses que habían apoyado en la elección de Luis Felipe I han procurado solo sus propios beneficios, más no el beneficio de aquel obrero o aquel campesino. La explotación de la clase obrera, ¿ya? Y esto va a ir incluso, recordemos nosotros, de la mano con las revoluciones industriales. Ya para esto se había desatado la primera revolución industrial, estamos hablando del año 48. ¿No? La primera revolución industrial estaba en el pico más alto. Entonces ellos lo que van a buscar, ¿no?, es que se dé un equilibrio, un reparto equitativo, ¿no? Esta clase obrera va a reclamar sus derechos porque se siente pues explotado, ¿no? Recordemos la mano de obra barata. La oposición de los partidos políticos. Vamos a encontrar, por un lado, un partido político liderado por la Guardia Nacional, por Lafayette, ¿no? Por el pueblo, por aquellos que luchan por la igualdad, ¿no? Y todo esto va a influenciar los beneficios de la gran burguesía, porque pues ellos eran los que tenían poder y participación dentro del Parlamento. Ellos son aquellos que van a beneficiarse con el trabajo del campesino, del obrero, del proletario. Pero ya no se habían logrado beneficios. Se supone que sí, con la revolución de 1830 se supone que se debió haber logrado beneficios para toda la burguesía, pero eso no fue así. Solamente se beneficiaron los cultos y los adinerados, la alta burguesía, ¿no? Entonces, ¿quién se encontraba en el poder en aquel entonces? Luis Felipe I. Recordemos que a él se le conoce como el rey ciudadano o rey burgués. También el rey Luis Felipe de Orleans, ¿no? Estamos hablando de la misma persona, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Tenemos toda esta situación, todo esto en el marco de, digamos, social y político que vivía Francia. A esto le sumamos que cierto grupo de intelectuales empezaba a reunirse, como decir ahora, en los antiguos cafés, ¿no? Y empezaban a debatir sobre la situación económica y política que estaba atravesando Francia y atravesando otros países. Y mucha gente empezó a pasarse la voz que los intelectuales se reunían, ¿no? Y que muchos de ellos hablaban de favorecer al pueblo. Y empezaron poco a poco a asistir, a escuchar estas grandes conversaciones, ¿no? Entonces, poco a poco,
estas conversaciones se convirtieron en grandes banquetes. Empezaron a brindarles, ¿no? Como diríamos ahora, buffets, para que sírvete lo que quieras comer, ¿no? Y encima ven, escucha, nútrete de lo que estamos conversando, participando. Entonces, poco a poco, el pueblo se fue alimentando, ¿no? Y por fin pensaba que había encontrado quien pudiera defender sus derechos. El rey, al sentirse, digamos, en peligro de que en cualquier momento el pueblo se pudiera levantar y sacarlo, va a prohibir ese tipo de reuniones. Y esa será la gota que derrame el vaso para que estalle la revolución de 1848. La prohibición del banquete público. Oye, o sea, yo no tenía que comer y encima, ¿no? Voy a ir y me voy a alimentar de lo que ellos están hablando. Me va a servir porque voy a sentir por fin que alguien me apoya, que alguien va a poder luchar por mis derechos. Y a esto le sumamos que voy a, digamos que, alimentarme. Y ahora el rey lo prohíbe, lo quita, ¿no? Entonces, por eso es que el pueblo ya no va a soportar más. Esta prohibición del banquete público se va a dar en París en febrero de 1848, ¿ya? Si nosotros quisiéramos comparar hasta aquí la revolución de 1848 con la de 1830, tenemos un equilibrio. En la de 30, el rey culpable, Carlos X. Aquí, Luis Felipe I, rey de Orleans. En la primera, recuerda, ¿no? Vamos a encontrar como causa el autoritarismo. Aquí encontramos la causa principal va a ser la discriminación de la pequeña burguesía, ¿no? Allá encontrábamos las ordenanzas de Julio como la detonante. Aquí vamos a encontrar la prohibición del banquete público. Entonces, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, una comparación entre una revolución y la otra. Ahora, si hablamos del desarrollo, ¿cómo se va a dar esta revolución? Vamos a decir que en el año 1846 se van a generar elecciones. Y el pueblo va a elegir por mayoría, ¿no es cierto?, ya a Guizot. Y Guizot es quien va, ¿no?, a ser, digamos, la mano derecha de Luis Felipe I, quien va a hacer el trabajo sucio, quien va, digamos, a dar la cara en las decisiones y en las acciones que se hagan, pero recuerda que detrás estaba el rey, quien ordenaba, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Guizot una vez que él toma el poder? Va a abolir el derecho a la reunión, basándose precisamente en esto, ¿no? Como el pueblo está siendo influenciado por estos cultos que se reúnen y que luchan, que la igualdad y que debemos luchar por los derechos del pueblo, entonces prohibido esas reuniones. Y entonces Guizot va a cumplir órdenes y va a abolir el derecho de reunión. Esto va a provocar que se levanten protestas, que no se detengan ante nada. Estas protestas van a provocar que Lamartine escriba en el periódico Le National todo el tipo, pues, de los acontecimientos que estaban ocurriendo, ¿no? Y esta vez ya no hablamos de manifestaciones o levantamientos, digamos, fuertes. Aquí hablamos ya de grandes barricadas. Incluso van a salir a la calle jóvenes estudiantes y los obreros. Tú veías cómo es que ellos iban gritando en protestas y a la fuerza pues querían que el rey acepte y reconozca que no podía pues menospreciar al pueblo, que el pueblo es de quien ellos, digamos, debían sostenerse, más no humillarlo, someterlo, ¿no? Entonces estas grandes barricadas van a ser pues, como diríamos ahora, huelgas fuertes, ¿no? Ahora, Luis Felipe entonces se siente presionado y al sentirse presionado quiere tomar una decisión para que el pueblo lo acepte nuevamente. Entonces el culpable se lava las manos como Pilato. El culpable, ¿quién ha sido? Guizot. Entonces destituiré a Guizot. Y eso es lo que hace, ¿no? Destituye a Guizot para que el pueblo piense que no es el rey quien ha ordenado esto, sino aquel que el pueblo eligió. Ahora, la Guardia Nacional, evidentemente apoyando al pueblo, va a ingresar a Palacio y van a obligar a Luis Felipe a retirarse del poder. Van a hacer que él se retire del poder, abdique, ¿no? Lo sacan del poder. Chicos, con esto, ya Luis Felipe I va a quedar destituido. Y entonces van a proclamar la Segunda República Francesa. ¿Adivina quién va a tomar el poder ahora? Napoleón Bonaparte. Luis Napoleón Bonaparte, ¿ya? ¿Sí? Familiar de aquel Napoleón de la Revolución Francesa y de la era napoleónica. Entonces, Luis Napoleón
va a tomar el poder y va a tomar medidas drásticas, importantes, ¿no? Por ejemplo, va a abolir la esclavitud. No merecen personas, ¿no?, estar sometidas, digamos que a castigos, a ser tomados por la fuerza, a ser, incluso recordemos que la esclavitud en muchos casos era porque tus familiares de repente tenían un dinero o debían un fuerte dinero, entonces no había cómo pagar. Bueno, tus hijos, ¿no?, eran los quienes tenían, digamos, que ser sometidos, ¿no? Entonces él va a quitar y va a abolir todo este tipo, ¿no?, de fermentos. Él va a abolir la esclavitud, va a eliminar la pena de muerte. Ojo, pero no para todos, ¿no? Esta pena de muerte de la que yo te estoy hablando es la pena de muerte que se les daba a los que habían sido acusados políticamente, a los reos políticos. ¿Por qué, Miss? Porque cuando Luis Felipe prohíbe el banquete público, a todo aquel que desobedecía o que se le encontraba dando reuniones referentes, digamos, o conversaciones de este tipo, ¿no?, eran apresados, capturados y llevados pues a ser castigados con la pena de muerte. Entonces, ¿qué hace Luis Napoleón Bonaparte? Elimina esa pena de muerte para los reos políticos. No se les va a castigar de esa manera, no era justo, ¿no? Porque estamos hablando pues de un derecho que se venía luchando desde la Revolución Francesa, ¿no? El derecho a la libertad de expresión. Y aquí él lo va a promover, ¿no?, la libertad de prensa. Entonces ya no podía ser juzgado, perseguido, criticado, ¿no?, por decir lo que tú pensaras o por defender tus derechos. Vamos a decir que se va a dar el sufragio universal. Estamos ya camino a la democracia en un 100%. Y eso va a ser uno de los logros más importantes de esta revolución de 1848. Yo te pido que recuerdes un poquito, ¿no? Es más, hicimos un cuadro cuando hablábamos de 1848 y decíamos que uno de los logros va a ser que se va a terminar definitivamente con el antiguo régimen. Pues precisamente porque se va a dar el sufragio universal. Ahora, aquí van a crear los talleres nacionales. Estos talleres nacionales, que van a ser una propuesta del gran Luis Blanc, nosotros lo vamos a ver más adelante, precisamente es para que el obrero trabaje tranquilo, ¿no es cierto?, de la mano, digamos, con instituciones como por ejemplo guarderías, donde sus hijos pudieran encontrarse, digamos, donde ellos pudieran verlos, donde tuvieran alimento, ¿no?, mientras ellos trabajaran y a la vez, ¿no es cierto?, estar cerca, ¿no? Entonces, esto se va a plantear, se va a promover la creación de los talleres nacionales, enfocados solamente en beneficio para aquellos obreros, ¿ya? Ahora, con esto, pues, vamos a decir que se va a dar el triunfo de la burguesía liberal. Ha ganado el liberalismo, no te olvides, libertad de mercado, ¿no?, y camino a la democracia. Ahora, el año decisivo va a ser el año 1851. ¿Por qué? Porque aquí se va a abolir la Segunda República. Pero no se había formado, sí, pero a la vez, una vez, ¿no?, que Luis Napoleón Bonaparte toma el poder, se va a terminar con esta república. ¿Por qué? Porque se va a proclamar el Segundo Imperio Francés. Y aquí Luis Napoleón va a pasar a llamarse Napoleón III. Y este personaje lo vamos a ver mucho cuando hablemos de la unificación italiana y cuando hablemos de la unificación alemana, ¿ya? Napoleón III va a apoyar así al 100% en la unificación italiana. ¿Por qué? Porque busca territorios, busca poder y va a anexar a Francia, por ejemplo, territorios como Niza y Saboya. Sin embargo, cuando Alemania se unifica, va a perder territorios, va a perder, es más, territorios ricos en carbón y en hierro que van a ser recuperados recién después de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Alemania se los va a arrebatar. Ahora, entonces, este personaje es uno de los más importantes de los inicios de la era contemporánea. Si nosotros quisiéramos hablar de un balance de las consecuencias, digamos, de estas revoluciones que hemos venido viendo, vamos a decir, en el ámbito social, vamos a hablar de la aparición de un proletariado como una importante organización. Ya no hablamos de aquel campesino que está luchando simplemente por sus derechos, sino hablamos de todo un conjunto de obreros que lucha porque se logren, ¿no?, sus beneficios.
¿ya? Y aquí vamos a ver tanto el socialismo científico como el utópico como el científico, ¿ya? Nosotros los vamos a ver más adelante. Ahora, vamos a hablar incluso que aquí aquellos campesinos van a obtener sus derechos, van a poder recuperar sus tierras, y esto pues evidentemente va a ser favorable para el pueblo. Si habláramos políticamente, vamos a decir que estas revoluciones liberales, tanto la del 30 como la del 48, van a ayudar mucho en lo que es acabar con el antiguo régimen, ¿ya? Y si hablamos del aspecto, digamos que internacional, ¿no? Vamos a decir que se va a crear imperios muy importantes, como cuáles, por ejemplo, como el imperio austriaco, alemán e italiano, ¿ya? Estos tres, bueno, estos dos van a lograr su unificación y se forma el imperio alemán y el imperio italiano, ¿no? Y el austriaco, Austria se va a hacer fuerte, y ya para la Primera Guerra Mundial estos dos van a ser aliados. Estos tres, es más, ellos van a conformar la que luego se va a llamar la Triple Alianza, ¿ya? Pero entonces cuando tú veas guerras mundiales vamos a afianzar un poquito. Entonces, no te olvides, ¿ya? Rey culpable, Carlos X. Rey culpable, Luis Felipe I. Causa, autoritarismo de Carlos X. Causa aquí, decimos que la discriminación de la baja burguesía. Ordenanzas de Julio, detonante, aquí tenemos la prohibición del banquete público, ¿no? No te vayas a olvidar. Esos datos deben estar anotados como tus fijas, ¿ya? Vámonos